¿Qué tal amigos de Factor 11? Bienvenidos a un nuevo video. En la última oportunidad analizamos brevemente las 48 selecciones que están disputando la actual Copa del Mundo. Fue un video, la verdad, que recaudó cierta cantidad de vistas. Muchas gracias a la gente que estaba ahí compartiendo, viendo los videos. La verdad que significa muchísimo. Y ahora, ya con el Mundial jugándose, ya con los partidos habiéndose disputado, ya estamos en la segunda fecha, ¿no?, de la fase de grupos. Vamos a analizar un poco lo que han sido el desempeño de los equipos sudamericanos, de las selecciones de la CONMEBOL, de las 6 selecciones que están disputando el máximo torneo de selecciones de toda la historia. A ver, en este lado del mundo nos jactamos de tener la eliminatoria más complicada, de que la CONMEBOL es la eliminatoria más difícil para clasificar al Mundial, que es muy pareja, que tenemos muy buenas selecciones y que muchas de las selecciones que quedan afuera de las Copas del Mundo, que no clasifican un Mundial, en otra confederación lograrían clasificar, ¿no? Se dice muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela lograrían clasificar en CONCACAF o en las eliminatorias de África, en las eliminatorias de Asia. Lo cierto es que si nos ponemos a analizar fríamente, está empezando a dejar de ser así. Y por eso el titular del video, si es que CONMEBOL realmente ha perdido su nivel, las selecciones de la CONMEBOL ya no son lo que eran antes. A ver, para empezar, en las últimas 2 veces que disputamos el repechaje, las selecciones de la CONMEBOL no logramos clasificar. En los últimos 2 mundiales no hemos logrado meter una selección extra en el cupo que teníamos por el repechaje, en el cupo que te da la FIFA para ir al repechaje, disputarlo, ganarlo, como habitualmente lo hacíamos, y jugar un mundial más. No lo hemos aprovechado. Perú perdió ante Australia en el 2022, aquel doloroso partido que Alex Valera y Luis Advíncula fallaron los penales y Australia terminó clasificándose. Y hace poco, lamentablemente, Bolivia no pudo con Irak y terminó quedando afuera del Mundial. No pudo regresar al Mundial después de 32 años, desde 1994 que no disputa una Copa del Mundo. Y ojo con Bolivia, porque esta selección que quedó séptima en la eliminatoria sudamericana y que supuestamente estaba preparada para jugar un Mundial, yo no lo considero así porque jugó en el alto. Esta selección ha perdido 2 partidos amistosos en la fecha FIFA previa al Mundial ante 2 selecciones que no son precisamente de alto nivel y de forma estrepitosa. Perdió 4-0 ante Argelia y 4-0 ante Escocia. Entonces, estamos hablando de una selección que es la boliviana, que muchos decían que tenía nivel para ir al Mundial, que tenía una generación que estaba volviendo a enaltecer el fútbol boliviano, pero después, cuando tiene que jugar ante selecciones no del nivel más top, pero selecciones clasificadas al Mundial, hace papelones. 4-0 ante Argelia, 4-0 ante Escocia. La verdad, para mí, un papelón lo de la selección boliviana, que muchos decían que debía clasificar al Mundial y que, de hecho, hizo los méritos para jugar el repechaje, porque fue mejor en la eliminatoria que Venezuela, que Perú y que Chile. Selecciones que ni siquiera lograron alcanzar ese 7º lugar para jugar el repechaje. O sea, eso ya te da que pensar, que no hayamos clasificado los 2 últimos repechajes y que en las presentaciones de Bolivia que tuvo hace poco hizo un papelón ante selecciones no del más alto nivel futbolístico. Pero ese es otro tema, ese es tema ya quizá de lo que pasó en la previa del Mundial. Si nos vamos a poner a analizar lo que ha pasado en este Mundial como tal, hay 2 selecciones en particular que creo que vienen dejando muy mal a Sudamérica, o por lo menos no han logrado el nivel que muchos esperábamos, no han demostrado el fútbol que muchos creíamos y hasta ahora creemos incluso que puede ofrecer, como son la selección ecuatoriana y la selección uruguaya. A ver, Uruguay lamentablemente no logró ganarle ni a Cabo Verde ni a Arabia Saudita. En el primer partido ante Arabia Saudita, un empate, un muy mal primer tiempo, mucho mejor el segundo, pero no pudo ante Arabia Saudita, una selección que sí está en crecimiento, que tiene muy buenos jugadores. Es cierto, la gran mayoría, el gran grueso, en su propia liga local, en la propia liga de Arabia, pero es porque todos sabemos las particularidades que tiene esta liga, ¿no? Lo bien que pagan y lo asentado que está también el árabe a vivir en su propio país. Entonces, hay un nivel importante. La selección de Arabia es un rival duro, lo demostró el año pasado, el Mundial pasado, perdón, ganándole a Argentina, pero no me van a decir que Uruguay no tiene el nivel para poder ganarle a Arabia, ¿no? Una selección que en la previa debía vencer y que históricamente, por el peso de la camiseta, por los mundiales y por el propio nivel que tienen los jugadores de Uruguay hoy por hoy, porque sí, no tienen a las estrellas de antes, no tienen a Cavani, a Forlán, a Suárez,
a Godín, al mismo Lugano. Ya no tiene esas estrellas, porque antes tenía estrellas, pero sigue teniendo jugadores en buenas ligas. Tiene a Valverde, que juega en el Real Madrid, nada más y nada menos que en el Real Madrid. Y tiene jugadores en buenas ligas. O sea, no me van a venir a decir que Uruguay no tiene un nivel en cuanto a individualidades para poder superar a Arabia. Y ni qué decir a Cabo Verde, una selección debutante en la Copa del Mundo que sí, le hizo el par a España, ¿no? Le empató el partido a España, luego le empató el partido a Uruguay. No me van a decir que Uruguay no tiene la capacidad para derrotarlos, ¿no? O sea, creo que hay un problema importante en Uruguay, no es ningún secreto, de que la interna de la selección uruguaya no es la mejor, de que no se llevan de la mejor manera con Marcelo Bielsa, un técnico tan polémico, ¿no? Por su forma de ser, por sus declaraciones, una especie de outsider siempre, Marcelo Bielsa, y se especula, ¿no? Es conocido que la interna de Uruguay no es para nada la mejor. Hay una decisión muy importante de Marcelo Bielsa, que es no terminar llevando a Luis Suárez al Mundial, que sí, Luis Suárez se retiró, me parece que después de la Copa América 2024 de la selección de Uruguay, pero tú ves cómo está jugando Uruguay hoy por hoy y lo bien que le hubiera caído un jugador de la jerarquía, de la capacidad que tiene Luis Suárez. De hecho, estuvo viendo el partido ante Cabo Verde en el estadio, cómo se habrá sentido, me imagino. Luis Suárez, una leyenda del fútbol mundial, no solamente del fútbol uruguayo, que no fue tomado en cuenta ya con 39 años, pero es un jugador que te puede marcar la diferencia, que te sigue aportando goles, que físicamente sí, no está en su mejor nivel, no está en su prime, pero es un jugador que por la jerarquía que tiene, por el talento que tiene, te puede aparecer y marcar los goles que Uruguay no ha estado pudiendo encontrar en su momento. Más allá de que sí ha logrado anotar 3 goles en 2 partidos, no son números negativos en cuanto a la ofensiva, siendo que le ha faltado mayor capacidad para definir la jugada, para liquidar y para anotar los goles que le hubieran permitido llevarse victorias. Y un dato contundente que se viene hablando muchísimo en redes sociales y que es viral hoy por hoy es que Uruguay, el último partido que logró ganar en un mundial sin Luis Suárez fue en 1990. Desde 1990, cuando derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Mundial de Italia, que no han podido ganar un partido de un mundial sin tener al pistolero. Eso te habla muchísimo de la dependencia que tiene Uruguay de Suárez y cómo le viene costando y lo importante que hubiera sido, repito, tener a Lucho en el equipo, en el plantel. No te digo que de titular indiscutible, pero sí teniendo minutos, ¿no? O sea, sobre todo para la parte anímica del equipo hubiera sido muy importante. Y sobre los escenarios que tiene de clasificación Uruguay, si todavía puede meterse, ahorita estando en la previa de enfrentar a un rival muy duro, un rival que es superior a ellos, pero por amplio margen, como España, tenemos que decir que Uruguay tiene una vía real y una vía especulativa, ¿no? La vía real es ganarle a España, con 5 puntos que haría muy bien posicionado para terminar entre los 2 primeros, o en el peor de los casos, como uno de los mejores terceros. Recordemos que los 8 mejores terceros de los 12 grupos tienen la posibilidad de seguir avanzando en el Mundial, pero con un empate o derrota, la clasificación ya pasaría a depender de otras combinaciones del grupo, ¿no? Y de la tabla de terceros, porque el formato 2026 clasifica a los 2 primeros de cada grupo y a los 8 mejores terceros, como mencioné, y hoy vender otra cosa, la verdad que sería exagerar, ¿no? Yo creo que es muy difícil que Uruguay se meta a la siguiente ronda del Mundial. Es humildemente mi punto de vista. Yo no creo que Uruguay vaya a estar en los 16avos. Creo que no le va a poder ganar España. Creo que ese partido debería perderlo por las 2 versiones que hemos visto de ambas selecciones. Y terminaría yéndose en fase de grupos, así como se fue en el último Mundial de Qatar 2022. Espero equivocarme, porque de verdad le deseo lo mejor a todos los equipos sudamericanos, a todas las selecciones sudamericanas. Quiero que les vaya bien, de verdad quiero que les vaya bien, pero veo una versión muy empobrecida de Uruguay. Veo una selección uruguaya que no tiene a 2 jugadores muy importantes, de Arrascaeta y Ronald Araujo, ¿no? Ambos por lesión. Ronald Araujo tiene una particularidad. Ustedes saben que Ronald Araujo nunca ha jugado un partido de un mundial. No, nunca ha jugado un partido de un mundial, el hombre del Barcelona. Y es que en 2022 llegó tocado por una grave lesión del muslo que requirió cirugía y puso en duda su presencia, ¿no? Y en 2026 está quedándose afuera al menos de la fase de grupos por un desgarro muscular. Es decir, en ambos mundiales la causa ha sido lesión y por eso no ha podido estar, ¿no? En el caso de Arrascaeta, vamos a ver si puede llegar a jugar este partido ante España, ¿no? Sufrió una fractura de clavícula
a fines de abril y luego ya en la preparación una lesión muscular. Y Bielsa admitió incluso que un desgarro durante la recuperación debía interpretarse como un error. Pero bueno, finalmente lo llevaron al Mundial de Arrascaeta y es un jugador que te podía dar ese juego que tanto necesita Uruguay, ¿no? Un creativo, un jugador que sea el cerebro y que sea ese jugador que cree situaciones peligrosas y que te brinde opciones de pase y que lamentablemente no ha podido tener Uruguay. Y un jugador de la capacidad, de la jerarquía de Ronald Araujo, que en la saga hubiera aportado muchísimo. Hay que decirlo, Muslera no viene bien, no está en un buen nivel Muslera, que rompió un récord, el jugador que bueno, quedó cuarto lugar en Sudáfrica 2010, la verdad que rompió un récord porque está disputando su quinto mundial y antes del torneo ya registraba 16 partidos mundialistas, ¿no? Y 7 vallas invictas. Pero ahora se ha convertido en el jugador uruguayo más veterano en jugar un mundial y de hecho en el partido con Cabo Verde ocurrió algo bien particular, ¿no? Porque por primera vez se enfrentaron dos arqueros de 40 años o más en una Copa del Mundo, algo particular que no suele ocurrir muy seguido en las Copas del Mundo, pero fue un dato que me pareció interesante, ¿no? Que tanto Muslera como Bociña, arqueros de más de 40 años, se hayan enfrentado en un mundial. Lo cierto es que Muslera fue responsable en el segundo gol de Cabo Verde de manera estrepitosa, con una salida que no fue la mejor, es cierto, también hay un error considerable de Matías Olivera, ¿no? Que él es el que da el pase errado, pero finalmente la decisión y la salida estrepitosa, repito, de Muslera dejó todo en una peor situación, ¿no? O sea, ya terminó de complicar las cosas a Uruguay y con ese empate, repito, creo que se va a quedar fuera del Mundial. Y Marcelo Bielsa es un técnico al que de verdad no le suele ir bien en los mundiales, ¿no? Salvo con Chile, que llegó a octavos de final. Con Argentina en el 2002 se quedó en fase de grupos teniendo un equipazo y ahora lo más probable es que se vaya a quedar en fase de grupos con Uruguay teniendo un buen equipo. No un equipazo, no la generación dorada, pero un equipo que tiene todas las individualidades y los jugadores de calidad para mínimo pasar en un grupo en el que está con Cabo Verde y con Arabia. Ahora quiero hablar de la otra selección que a mí me está dejando un muy mal sabor de boca, que creo que lamentablemente está para muchos desperdiciando una generación dorada como es la selección ecuatoriana, ¿no? La selección dirigida por Sebastián Becasese. Bueno, en el partido contra Costa de Marfil perdió un invicto de 19 partidos, ¿no? Y justamente que en ese partido tan esperado, en ese partido mundialista, pierdas un invicto de 19 partidos, te habla también un poco de la parte psicológica, ¿no? Es una selección Ecuador a la que le cuesta los mundiales, que llega con muchos bombos y platillos a las Copas del Mundo, pero la única Copa del Mundo buena de Ecuador, la única buena presentación de Ecuador en un mundial realmente fue Alemania 2006, donde se quedó en octavos de final, perdiendo ante Inglaterra por 1-0, por un golazo de David Beckham, porque después Ecuador en todas las demás presentaciones, que fue Corea-Japón 2002, después Brasil 2014, Qatar 2022 y ahora esta presentación de Norteamérica 2026, en todas se ha quedado fuera en fase de grupos y podría, si no le gana Alemania, ser una ocasión más esta de Norteamérica 2026 en su quinto mundial disputado, ¿no? Serían de 5 mundiales disputados 4 veces yéndose en fase de grupos. Lamentablemente tiene sí mucho nombre, mucho jugador de mucha jerarquía, tiene, bueno, tiene a Pacho y a Hincapié, dos jugadores que disputaron y fueron titulares nada más y nada menos que en la UEFA Champions League, en la final de la UEFA Champions League. Tiene a Moisés Caicedo, que salió campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea en el 2025, pero no logran esas individualidades ser lo suficientemente trascendentales para, en una Copa del Mundo, permitirle a Ecuador, no te hablo de tener un grandísimo Mundial, te hablo permitirle a Ecuador pasar la primera fase, pasar la fase de grupos, en un grupo que sí, era duro. Costa de Marfil es un rival muy duro y lo demostró el otro día. A Alemania le costó muchísimo poder ganarle, pero es un rival con el que no puedes perder. Es un rival con el que tienes que sacar un resultado positivo y ya con Curazao. Si a Curazao no le puedes ganar, pucha, hermano, algo estás haciendo mal, ¿no? Yo creo que Ecuador es un equipo que es mucho mejor de mitad de cancha para atrás que de mitad de cancha para adelante, ¿no? El problema no es la saga defensiva, el problema no es el arquero porque Galíndez viene tapando muy bien, las que le tocó aparecer contra Curazao apareció. El problema
es más que nada la parte ofensiva. Ener Valencia, la primera que tuvo en el partido ante Curazao, no se la puede fallar, hermano. O sea, no se la puede fallar. Es cierto que hay un mérito importante también del arquero, pero ese tipo de situaciones tienes que mandar en el rincón, hermano. O sea, no puedes perdonar. Si eres el goleador del equipo, si eres el llamado a aparecer en esos momentos complicados, Ener Valencia es un jugador que aparece en los mundiales, ¿no? Aparece en los mundiales, pero en este mundial la verdad que no ha estado fino. Una muy buena presentación de Eloy Rom, es verdad, el arquero de Curazao, que fue la figura del partido, se metió un partidazo. De hecho hay una que le saca a Ener Valencia un cabezazo muy bien direccionado, que rebota en el piso, en el pasto, y por poco se mete y va a ser un muy buen gol. Ahí no le puedo reclamar nada a Ener Valencia, pero es un tapadón de Rom. Pero repito, la primera que se falló Ener Valencia y las que tuvo también contra Costa de Marfil son situaciones que no puedes perdonar, situaciones en las que tienes que liquidar. Y creo que a Ecuador, con el debido respeto que tiene Valencia, con lo querido que es, con lo histórico que es, le falta un 9 de jerarquía, le falta un goleador, un jugador que las que tenga las meta, las manda a guardar en el rincón. Delanteros buenos Ecuador ha tenido por montones, Carlos Tenorio, el Chucho Benítez, que en paz descanse. El mismo Ener Valencia ha demostrado siempre su capacidad en los mundiales, pero en este mundial la verdad que está teniendo una presentación que deja mucho que desear el jugador ecuatoriano. Y después tiene un jugador muy interesante como Gonzalo Plata, que es un jugador que por la banda le da muy bien, que es muy peligroso, pero lamentablemente no es un jugador que se caracterice, al menos en la selección ecuatoriana, con ser un goleador, digamos, ¿no? No lo veo. El que se espera que sea el goleador ecuatoriano en este mundial es Ener Valencia, categoría 89, un jugador de ya 36 años, que debe estar jugando su último mundial con Ecuador, pero bueno, está dejando mucho que desear Ener en cuanto a la productividad y en cuanto a la capacidad para finalizar las jugadas de gol. Después, bueno, lo de Becasese, se le está criticando muchísimo al argentino. Se está cuestionando muchísimo su designación como estratega del conjunto ecuatoriano. Él llegó en agosto del 2024 para reemplazar a Félix Sánchez, que fue despedido, ¿no? Justamente después de la eliminación en cuartos de final de la Copa América ante Argentina. Pero Becasese llegaba de cierta manera como una apuesta de renovación tras un cierre complicado de un ciclo anterior, ¿no? Llegó a una selección con muchas variantes, con muchas alternativas, con muchas opciones, con una defensa fuerte, pero no logró lo que se esperaba, ¿no? Y creo que la decisión en su momento de ya no continuar con Gustavo Alfaro no fue la mejor. Alfaro ha mencionado en varias oportunidades que fue lo mejor para ambas partes, pero yo creo que Gustavo Alfaro realmente era un técnico que podía seguir dirigiendo a Ecuador y hubiera sido importante mantener a un técnico por 2 mundiales. Creo que hubiera sido muy importante para una generación, porque él vio la base de muchos jugadores, ¿no? Sobre todo los jugadores nacidos a comienzos de siglo, como el caso de Pacho, como el caso de Hincapié, y haberlos continuado llevando de la mano hubiera sido muy importante para jugar este segundo mundial con ellos, pero bueno, se dividieron los caminos y la va a tener muy complicada ahora Ecuador para poder meterse a los 16avos, porque tendría que lograr un triunfo ante Alemania, que si bien es cierto no es la Alemania más fuerte de la historia para nada, es una selección que tiene grandes nombres, que tiene jugadores en los mejores equipos del mundo y que ya está metida en 16avos, y que no creo que por el hecho de jugar quizá con algunos jugadores suplentes vaya a dejar de ser un rival fuertísimo, sobre todo también concentrándonos en lo que ha brindado Ecuador. No hay mucho de qué ilusionarnos por pensar que de verdad puede ganarle a Alemania, ¿no? Becasese heredó una selección competitiva y ordenada, pero en este mundial se le está viendo la costura más dolorosa, ¿no? Que Ecuador no termina de golpear cuando tiene que golpear. La vía realista es una sola, ¿no? Ganar a Alemania y así meterse a la siguiente fase del mundial, porque con un empate quedarían solamente en 2 y dependerían ya de demasiadas combinaciones, ¿no? Con una derrota claramente no va a clasificar a ningún lado con tan solo un punto. Y repito, el gran problema de Ecuador está en la parte de arriba, no en la parte defensiva. Y en los números hablan por sí solos. 0 goles en 2 partidos en la Copa del Mundo. Ahora voy a hablar de una selección que sí ha tenido una ligera reivindicación después de un muy mal arranque, como fue la selección paraguaya, una selección que muchos pensábamos que iba a ser la gran sorpresa de este mundial, pero recibió una paliza táctica, ¿no?, de Estados Unidos en el debut, 4-1, pero reaccionó con una victoria muy importante ante Turquía por 1-0,
gol de Matías Galarza a los 64 segundos y se convirtió en el gol más rápido del Mundial hasta el momento. Sin embargo, casi acabando el primer tiempo fue expulsado Almirón, el futbolista de la selección paraguaya, y eso complicó muchísimo más la situación. Hay una especie de polémica, ¿no?, por la expulsión, porque el hecho de taparse la boca no puede significar que... Bueno, según las normas, sí, taparse la boca significa que te pueden expulsar, pero hay muchos jugadores, por ejemplo, escuché a Zlatan salir a declarar que se estaba perdiendo un poco la esencia, ¿no?, del fútbol, que en verdad para muchos el fútbol es como una guerra, ¿no? Obviamente no tiene que haber agresiones en por medio, pero es una guerra en lo deportivo, y este tipo de decisiones para jugadores como del estilo de justamente Zlatan no deberían existir ni siquiera, ¿no? Lo cierto es que metiéndonos al partido ante Turquía igual hay un mérito importante, porque sin tener la pelota Paraguay luchó con el corazón, metiendo lo que hay que poner. Me parece que tuvo 21% de posesión netamente de la pelota, una cifra escandalosa, pero aún así Paraguay sacó la garra guaraní, sacó toda la entrega. Y después de 16 años, ¿no?, sobre todo que estaba volviendo a una Copa del Mundo, se vio un equipo entregado, con ganas de realmente volver a meter al fútbol paraguayo en una segunda fase de Mundial. Lo más lejos que han llegado han sido los cuartos de final de aquel Mundial de Sudáfrica 2010, donde se fueron eliminados ante España en un partidazo, partido de aquel famoso penal fallado por Tacuara Cardoso. Y vamos a ver si ahora se pueden meter, ¿no? Para la clasificación, la palabra clave es Australia, ¿no? Es un partido decisivo para la albirroja. Con 3 puntos en 2 fechas, una victoria los dejaría muy cerca de asegurar el paso a la siguiente ronda. Incluso con una derrota, ¿no? Dependerán de las otras combinaciones del grupo y de la tabla de terceros. Pero Paraguay ya se ha levantado el golpe contra Estados Unidos y ahora necesita demostrar que esa reacción no fue simplemente una sorpresa o un arrebato, sino que es parte de su identidad. Alfaro ya transformó a Paraguay una vez y creo que lo puede volver a hacer, porque pasar de una derrota humillante a estar cerca de clasificar, la verdad que no es para cualquier selección, y le ha ganado una muy buena selección como es la de Turquía, que tiene jugadores en muy buenas ligas. Y considero que de verdad Paraguay tiene el nivel para derrotar a Australia, o al menos conseguir un empate y meterse a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. La cuarta selección de menor nivel, o que menos me ha convencido en este Mundial de Sudamérica, es Brasil, ¿no? Ya se sabía que este no es el Brasil del Jogo Bonito, este no es la mejor selección de Brasil de la historia, pero esperaba más porque igual tiene jugadores en el primer nivel, igual tiene a un entrenador como Ancelotti. Y no fue un buen nivel, o no fue una buena presentación lo que demostró ante Marruecos. La verdad que no me gustó el primer partido de Brasil ante Marruecos, pero algo que es importante resaltar es el gran nivel que está ofreciendo Vinicius Junior desde que Ancelotti es técnico de la selección brasileña. El jugador que ya lo había tenido en el Real Madrid, ya habían conseguido en el Real Madrid, ya habían ganado muchas cosas juntos. Antes de la llegada de Ancelotti, Vinicius Junior había jugado 40 partidos con la selección de Brasil y había anotado 6 goles y 6 asistencias. Pero desde que llegó Carleto, desde que llegó el técnico italiano, en solo 11 partidos ya lleva 5 goles, casi la misma cantidad de los que llevaba en 40 partidos anteriores, y 4 asistencias. Sin duda alguna, Ancelotti ha logrado que Vini empiece a ser ese jugador determinante, ese jugador que hizo lo que, hacían otros jugadores en su momento, como Neymar, como Kaká, como Ronaldinho, quizás no con la misma explosión, quizás no con la misma magia, con la misma magnitud, pero siendo el jugador que aparece en los momentos importantes, siendo el jugador que aparece para salvar a Brasil cuando más lo necesita, y lo está empezando a hacer. Lo hizo ante Marruecos, sacando un golazo para empatar un partido muy complicado ante una selección que por algo, quedó subcampeona de África, pero después se le dio el título. Pero es una selección con grandísimos jugadores y que le complicó las cosas a Brasil, especialmente en el primer tiempo. Los brasileños la pasaron muy mal y fue gracias a una inventiva de Vinicius Junior que lograron sacar un resultado que todavía lo deja con grandes chances de pasar primeros, ganándole a Escocia, y quizá con un resultado no tan positivo de Marruecos podrían meterse en el primer lugar del grupo y así evitar un rival más complicado en los 16avos. Igual es muy parejo, ese grupo está muy parejo, al menos en lo que respecta en la lucha para el primer lugar entre Marruecos y la selección de Brasil.
Pero si vamos a hablar de Brasil, tenemos que hablar del gran ausente hasta el momento, Neymar Jr. Muchos esperábamos verlo, ya disfrutarlo. No ha podido estar en los 2 primeros partidos. Ancelotti dice que va a ser considerado ante Escocia. Ojalá que así sea, porque realmente estábamos esperando este último baile de Neymar. Y más allá de todo el marketing, de toda la emoción, queremos ver a Neymar en el campo, queremos ver a Neymar jugando al fútbol, para eso lo queremos ver en la Copa del Mundo, no lo queremos ver netamente sentado en la banca. Es más, en el último partido ante Haití ni siquiera acudió al estadio. No juega con Brasil desde el 2023, ¿no? Cuando sufrió aquella lesión grave en su rodilla, en el centenario, ¿no? Y que lo dejó tanto tiempo sin jugar al fútbol. Viene arrastrando una lesión de grado 2 en el gemelo, ¿no? Que sufrió con Santos a mediados de mayo. Y bueno, hoy que estamos ya a 22 de junio, la noticia positiva es que ya ha vuelto a trabajar con normalidad y que podría reaparecer ante Escocia, aunque su disponibilidad todavía sigue sujeta a la evaluación de Ancelotti. Vamos a ver si Ancelotti le llega a dar minutos, porque más allá de que esté bien ya Neymar físicamente, que yo creo que si está bien Neymar tiene que jugar, ya es decisión del italiano a ver si le da o no minutos. Yo creo que si Neymar está bien, va a tener algunos minutos ante Escocia, no va a ser titular, pero va a tener algunos minutos ante Escocia. Y si nos regala algo de magia Neymar en esos minutos que tenga ante Escocia, uy, no, lo que sería Neymar regalándonos alguna magia, por ahí metiendo algún gol con ese aura que tiene, y en los 16avos de repente Neymar hasta aparece de titular, se mete el 11. Porque Brasil necesita de un jugador diferencial, de un jugador que no solamente sea esta capacidad goleadora como tiene Vini. Cunha también aportó 2 goles ante Haití y es importante, pero necesita un jugador con esa magia, con esa identidad brasilera como es Neymar, y que podría sumarle muchísimo al scratch en este mundial si es que llega a tener minutos ante Escocia y posteriormente en los 16avos. Vamos a ver si Brasil levanta cabeza. No la veo como candidata hasta el momento, no es la misma Brasil de antes, es una selección que sí ha disminuido su nivel, no como el caso de Uruguay y Ecuador, que eran selecciones que en la previa de las que se esperaba muchísimo más y terminaron decepcionándonos. Brasil no ha llegado con tantas luces a este mundial y está luchando por, bueno, empezar a convencer, empezar a meterse. No la podemos descartar, pero por el momento tampoco considero que la podemos catalogar como una candidata para llevarse el mundial. Vamos con la selección que no me terminó de convencer, pero que sí tuvo un nivel importante en su debut, ganó en su debut, fue una de las 2 selecciones sudamericanas que logró ganar en el debut. La selección colombiana, la selección dirigida por Néstor Lorenzo, que le ganó 3-1 a Uzbekistán, la selección dirigida por nada más y nada menos que Fabio Cannavaro, campeón del mundo en Alemania 2006. Y sobre Colombia, primero quiero hablar sobre la gran figura, ¿no? James Rodríguez, que bueno, ya se había advertido antes del debut que estaba en condiciones de arrancar su tercer mundial, pero con problemas recientes de estado físico, ¿no? Fue cambiado en el segundo tiempo y realmente salió en un contexto de manejo competitivo, pero después de un partido donde le costó imponerse y en el que Colombia ya había recuperado la ventaja, ¿no? No fue que James Rodríguez salió porque existiera alguna lesión, al menos no confirmada, pero todos sabíamos en la previa que James estaba llegando con muy poca continuidad, o no con la continuidad esperada para este último baile que va a tener en su último mundial. James llegó a Minnesota United de la MLS recién el 6 de febrero de 2026 y la situación lo llevó a que antes del mundial tenga 6 partidos de MLS y 195 minutos, y a eso se sumó que en enero aún se reportaba que seguía entrenando por su cuenta y sin club, ¿no? Una temporada que no la jugó completa, y James llegó al mundial con continuidad corta y preparación de alguna manera fragmentada, porque no fue la ideal. Hubo mucha preparación en casa, pero no es lo mismo que prepararte en un club de fútbol profesional. Y la otra cara de la moneda, sin duda alguna, es Luchito Díaz, ¿no? Que viene un temporador en el Bayern de Múnich, que está jugando su primera Copa del Mundo porque la anterior se la perdió en Qatar 2022 porque Colombia no logró clasificar, y creo que fue una de las grandes figuras, y no la figura, en el partido ante Uzbekistán, ¿no? Asistió para el 1-0, luego marcó su primer gol en una Copa del Mundo para volver a poner en ventaja
a Colombia y fue clave, ¿no? Porque es un jugador versátil, con gran definición, ¿no? Y ahora que tiene el partido ante el Congo, si bien es cierto, James sigue siendo un símbolo, creo que Lucho Díaz hoy por hoy es el jugador más desequilibrante y más constante de la selección de Colombia. Es el líder dentro del campo, el capitán sin cinta, el capitán de la parte futbolística, digamos. Y bueno, la selección sudamericana, que por escándalo está siendo la mejor del torneo, es más, es una de mis selecciones favoritas en general que están disputando esta Copa del Mundo, es la selección argentina, ¿no? Una selección que yo siento que en la previa injustamente muchos dejaron de considerar como una posible candidata a ganar el Mundial. Muchos habló de España, de Portugal, de Francia. Y Argentina, ¿por qué la dejaron de lado? No entiendo. Si hizo una gran eliminatoria, si ganó la eliminatoria sudamericana, quedó en el primer lugar, si tiene a Lionel Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, que por más de que ya no esté en su prime, de que no tenga la misma velocidad, sigue siendo un goleador, sigue siendo un jugador tocado por el gol, con un talento inacabable, porque creo que Messi nunca va a dejar de tener talento para jugar al fútbol y tiene un talento único. Y curiosamente muchos no catalogaban a Argentina como una posible candidata. Argentina no solamente tiene a Messi, no solo tiene grandes jugadores, sino que tiene una estructura y tiene un plan que ya lleva bastante tiempo en ejecución. A ver, Scaloni está dirigiendo a la selección argentina desde el 2018, después de que acabó la Copa del Mundo, aquella en la que hicieron una muy mala campaña con Sampaoli. Él, sin ninguna experiencia previa como técnico principal, asumió la dirección técnica argentina, rearmó el plantel, buscó jugadores jóvenes y ya le devolvió primero un título a Argentina en el 2021 ganando la Copa América y después hizo historia ganando un Mundial. Pero hablamos de 8 años de gestión en el caso de Scaloni, no es poca cosa. Es el cuarto entrenador del actual Mundial con más tiempo de vigencia en su cargo. El cuarto entrenador del actual Mundial con más tiempo de vigencia en su cargo. Ese es Scaloni. O sea, no estamos hablando de que Argentina viene jugando bien hace 2 años, 3 años, 4 años, no. Hablamos de 2 eliminatorias en las que viene haciendo un gran desempeño, de 2 grandísimas Copas Américas en las que salió campeón, de un Mundial en el que salió campeón, y ahora una nueva edición de un Mundial donde está haciendo una gran presentación. Y no solo es Messi, si bien es cierto, Messi se lleva los reflectores y con total justicia, porque es una locura lo que está haciendo con casi 39 años. Es para resaltar todo lo del equipo de Argentina, porque sí, hay algunos jugadores en mejor y peor nivel, pero es un equipo que juega para Messi. Es fácil darse cuenta que es un equipo que juega para Messi, que lo buscan a él porque saben el jugador que tienen, saben que es un jugador que por más de que ya no está en su mejor momento o en el momento de mejor estado físico, te marca la diferencia porque no ha dejado de ser talentoso, porque tiene ese olfato goleador que muy pocos en la historia de este deporte han tenido. Messi no solamente es bueno brindándote un pase filtrado, no solamente es bueno pegándole al arco, Messi es un goleador. Messi puede jugar para mí en cualquier posición del frente de ataque y te va a marcar la diferencia. El primer gol ante Argelia, un golazo, metiéndose al medio, buscando la pelota, arco, gol, canasta. ¿Algo más pudo hacer Zidane? Sí, lo mataron al hijo de Zinedine, que ya está, creo que hasta con apoyo emocional, porque no hizo un gran partido, sobre todo el segundo gol hay un error importante de Zidane en ese rebote. Rebote que, ojo, hay un mérito grandísimo de Messi para aprovechar de gran manera, porque todo el mundo se queda parado menos él. Todos los defensas de Arabia se quedan parados mirando, menos él. Él aprovechó el rebote y gol. Y luego ya el tercer gol, una locura, meter un hat-trick, el jugador de mayor longevidad en anotar un hat-trick, justamente superando a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que lo hizo con 33 años y 130 días en el Mundial de Rusia 2018, aquel hat-trick ante España. Pues bueno, ¿quién más sino su eterno rival Lionel Messi, que lo superó ahora a los 38 años, casi puertas de cumplir los 39, pero no solamente eso, ¿no? Después ante Austria falla un penal, con eso Messi se convierte en el jugador con más penales fallados en la historia de los mundiales. Falló uno ante Islandia en Rusia 2018, falló ante Polonia en Qatar 2022 y ahora falla ante Austria en Norteamérica 2026. 3 penales fallados para Messi en los mundiales, el jugador que más penales ha fallado. Pero después, ¿qué hace Messi? Vuelve a aparecer para salvar el día, para marcar un doblete
En el primer gol de Messi, lo que decía justamente que Argentina es un equipo que juega para él, uno se da cuenta cómo Thiago Almada voltea la cabeza para mirarlo, lo ve que está y le deja la pelota, ¿no? Es una asistencia sin tocarla, la de Almada, ¿no? Muy inteligente el jugador categoría 2001, que sabe que ningún jugador va a ser algo mejor que Lionel Messi en ese sector del campo, por más talento que tenga. Y Lionel Messi apareció, se convirtió en solitario en el jugador con más goles anotados en la Copa del Mundo, pero no le bastaba a Messi, no le bastaba, quería seguir anotando goles. El segundo gol ya es un mérito al esfuerzo, a los huevos que tiene Messi, a esas ganas, esa hambre por seguir compitiendo, por seguir ganando cosas, por más de que diga que no piensa en los récords. Messi sigue agigantando su legado con cada partido que juega, ¿no? Parece que quisiera seguir jugando para alguien que no lo ha visto, para que entendiera el gran nivel que tiene Messi. O sea, un jugador que nunca ha visto a Messi le puedes poner el próximo partido que juegue Messi en el Mundial y va a entender la dimensión de Messi. Es una cosa de locos lo de Lionel Messi. 6 partidos consecutivos marcando, desde el partido ante Australia en octavos de final de Qatar 2022, ha marcado en todos los siguientes partidos que jugó Messi, desde aquel contra Australia en octavos de final de Qatar 2022 en el que anotó gol. Ante Holanda en cuartos metió gol, sí, de penal, pero metió gol. Ante Croacia, sí, de penal, pero metió gol. Luego mete doblete en la final, uno de penal también. Pero lo que viene después ya es una locura, ¿no? 3 goles ante Argelia y 2 goles ante Austria, y tuvo la posibilidad de incluso marcar un hat-trick si metía aquel penal, pero mejor que lo haya hecho con una jugada y no con un penal, ¿no? Un gol tan histórico como el que te convierte en solitario en el jugador con más goles en un mundial no podía ser de penal. Argentina es un equipo que sabe a lo que juega, que ya tiene un plantel armado hace muchísimos años, conformados con algunos nombres que se van sumando. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza Medina, Simeone, ¿no? Son jugadores que se han ido sumando ya por un tema también de cambio generacional, pero básicamente es un plantel que se conoce a la perfección. De hecho, del partido ante Argelia, el único cambio fue que ingresó Molina en reemplazo de Montiel, después fue el mismo 11. Tuvo que salir el Cuti Romero en reemplazo de Otamendi. El Cuti lo más probable es que no juegue en el partido ante Jordania. Vamos a ver si Messi juega el partido ante Jordania. Argentina fue la primera selección que ganó en este Mundial de Sudamérica, y también fue la primera selección de Sudamérica que ya se clasificó, que ya se metió a 16avos, que ya pasó la fase de grupos. La última vez que Argentina no pasó la fase de grupos fue en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando eran entrenados por Marcelo Bielsa, curiosamente, como lo mencioné hace un rato. Después Alemania 2006 cuartos, Sudáfrica 2010 cuartos, Brasil 2014 final, Rusia 2018 octavos, que pierden ante Francia. Y bueno, Qatar 2022 lo ganaron. Entonces Argentina viene hace tiempo ya sin este fantasma, ¿no? de lo que ocurrió en Corea-Japón 2002, que fue bastante complicado porque era una generación que tenía un equipazo y que no se esperaba que quedara eliminada de forma tan prematura. Y dos jugadores primero. Primero quiero hablar de Rodrigo de Paul. Qué jugador que es, ¿no? Qué jugador que es el motorcito. De verdad que uno se sorprendió de que fuera la MLS. Yo creo que todavía tiene nivel para seguir en Europa, pero quiso ir a jugar con Messi, está en todo su derecho. Y lo importante es que, como lo dijo Scaloni, mientras él siga jugando de esta manera, independientemente de si está en el Inter de Miami o no está en una liga top de Europa, va a seguir siendo considerado y va a seguir siendo titular. Está en un grandísimo nivel Rodrigo de Paul. También para resaltar lo de, por ejemplo, Lautaro Martínez, que es un jugador que nunca metió un gol en un mundial. Lautaro Martínez nunca metió un gol en un mundial en Qatar 2022. Acuérdense aquellos goles, aquel gol anulado ante Arabia Saudita. Después metió gol en la tanda de penales ante Holanda, pero no tiene un gol como tal en un partido de Copa del Mundo. Lautaro Martínez, para un delantero, para un goleador, debe ser bastante difícil saber que no tienes goles en un mundial, pero Scaloni lo respalda, Scaloni lo sigue poniendo de titular, y es que el trabajo táctico que hace es muy bueno, el de Lautaro Martínez. Es un muy buen trabajo táctico el que hace Lautaro Martínez, pero lamentablemente no se le abre el arco todavía en mundiales. Vamos a ver, seguramente algo me dice que en el partido ante Jordania a Lautaro Martínez se le abre el arco y marca su primer gol en una Copa del Mundo. Pero repito, Argentina es una selección que tiene el mejor de la historia, que tiene grandísimos jugadores, que tiene un plantel muy unido y
que ya sabe perfectamente lo que juega porque viene trabajando con el mismo cuerpo técnico por ya casi 8 años, ¿no? Prácticamente 8 años. Entonces, Argentina, candidataza para mí para ganar este mundial y la mejor selección de Sudamérica hasta el momento. Yo creo que hay selecciones que han bajado su nivel, yo creo que la Conmebol no está en su mejor momento en cuanto a selecciones, porque nos quedamos afuera del Repechage una vez más, porque hemos perdido ante selecciones de África, hemos empatado ante selecciones de la CONCACAF, o sea, selecciones sin mucho peso, y lamentablemente sí, mi análisis final, ya para terminar el video, es que la Conmebol hasta el momento, salvo Argentina y Colombia, que me puede convencer un poco más, no vienen haciendo una buena Copa del Mundo. Vamos a ver si Brasil por ahí nos puede dar una alegría, un juego bonito, pero por el momento no es mi candidata. Ecuador y Uruguay yo creo que se van a quedar afuera en fase de grupos, y Paraguay toda la fe para que logre empatar o ganar la Australia y seguir adelante en la Copa del Mundo. Hasta acá el video de hoy, gente. Muchas gracias en verdad por estar con nosotros y ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Por favor, suscríbanse al canal, compartan el video, estén apoyándonos siempre. Denle like a todo lo que ven y nada, nos estamos viendo seguramente en una semana con un nuevo video para ir analizando lo que nos va dejando este lindo Mundial de Norteamérica 2026. Cuídense, que estén bien.